Esta es la explicación del tema de la Segunda Guerra Mundial. Por favor, tengan el libro a la mano. Vamos a desarrollar el tema desde la página 70, prácticamente donde empieza este tema, hasta la página 86. ¿Ok? Este tema abarca esas páginas del libro y es importante que lo tengan a la mano para ir viendo algunas cuestiones importantes que no están en la presentación y sí me gustaría que la tengamos en el libro a mano. Ok, bueno, vamos a empezar con los antecedentes de este acontecimiento histórico que sería la Segunda Guerra Mundial. Tener presente los años en que se desarrolla, ¿verdad? Que es a partir de 1939 hasta el año de 1945. Y esto se da a partir de diferentes tensiones y resentimientos políticos que ya, para recordar, hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, el Tratado de Versalles, ¿verdad? El Tratado de Versalles se considera como la razón principal, ¿verdad? Por la cual se da este acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque recuerden que el Tratado de Versalles fue una humillación para Alemania y Alemania siempre quiso, ¿verdad? Eh, vengarse por las sanciones establecidas en este tratado. Si tal vez ese tratado no hubiera existido, a la de menos no hubiera llegado un gobernante con el deseo de tomar venganza por lo establecido y por esas sanciones después de la Primera Guerra Mundial. Eso como un primer antecedente. Luego tenemos otro, que es el surgimiento de los totalitarismos. Recuerden que venimos de estudiar la depresión económica de 1929-1930, ¿verdad? Y esa depresión económica fue provocada por un mal funcionamiento de dos ideologías. Primero, del capitalismo, ¿verdad? Y desde el punto de vista económico, y del liberalismo desde el punto de vista político. Estas dos ideologías son culpables de la crisis económica del 29 y por lo tanto la población, los gobiernos de muchos países van a buscar otras opciones de gobierno e ideologías que sean distintas al capitalismo y al liberalismo. Por un lado, algunos países van a optar por el comunismo, ¿verdad? Y se van a ir uniendo a la Unión Soviética, ¿verdad? Que también ya está presente para esta época. Y otros van a optar por un gobierno más nacionalista, menos ligado a otros países. Y estos países van a ser Italia, con Benito Mussolini, que ustedes lo tienen en la página 70, ¿verdad? España, con Francisco Franco, y Alemania, con Adolfo Hitler. Esos tres países van a optar por gobiernos autoritarios. ¿Quién es el primero? Pues Benito Mussolini en Italia. Él es el que establece o el que crea la ideología fascista. Ahora, esta es una ideología de extrema derecha. ¿Ok? Recuerden, en cívica las ideologías estamos hablando de ideologías liberales muy capitalistas, pero que se convierten en ideologías muy autoritarias también, ¿verdad? No hay espacio para la democracia. Eso es el fascismo, ¿ok? Ahora, este fascismo es liderado por los burgueses, por los comerciantes, por grandes capitalistas en ese momento, pero con gran diferencia de los liberales porque no creen en las libertades para la población, ¿verdad? Es un grupo muy reducido de comerciantes, de gente poderosa económicamente hablando, pero que no permiten que la población tenga libertades ni políticas ni económicas, ¿verdad? Eso es el fascismo. Ok, bueno, se menciona también el asunto de la República de Weimar. Recuerden que la República de Weimar, en el caso de Alemania, fue una república liberal impuesta por Estados Unidos, Francia e Inglaterra después de la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Ahora, esta República de Weimar, al ser liberal, pues obviamente no le da la solución a Alemania ante la crisis económica que se vive, sino que también es muy afectada. Y recuerden que esa afectación económica por la crisis se une a todas las sanciones que Alemania tenía que pagar por el Tratado de Versalles. Entonces, la economía de Alemania antes de 1933, que es cuando llega Hitler al poder,
es algo sumamente catastrófico. Alemania es el país que antes de la Segunda Guerra Mundial y en su periodo de la República de Weimar estaba padeciendo más fuertemente la crisis económica. La inflación, por ejemplo, ustedes la tienen en la página 71 en el segundo párrafo. Dice, Alemania enfrentó entre el 22 y el 23, ¿verdad? Una dificultad económica producto de la hiperinflación. Y vean que estamos hablando de años anteriores, mucho antes de que empezara la crisis económica en Nueva York. A eso, cuando hablamos de hiperinflación, estamos hablando de un crecimiento de los precios enorme. La gente no tenía, bueno, ustedes lo tienen ahí en el glosario a mano derecha, la definición, un crecimiento enorme de los precios, que la gente no tenía dinero para ni siquiera comprar un bollo de pan, ¿ok? Entonces vamos a tener ese problema por ahí. Y luego se le suma, verá, toda la crisis económica de 1929, lo que deja a Alemania completamente destrozada desde el punto de vista económico. Y si eso sucede en la economía, pues las repercusiones sociales también van a ser importantes. La pobreza aumenta exageradamente, el desempleo, los problemas sociales como la delincuencia, la prostitución, el alcoholismo, los vicios, también vamos a tener una sociedad completamente afectada. En ese escenario es que llega este personaje, ¿verdad? Adolfo Hitler, y él se empieza a unir a otros partidos que tienen una ideología diferente a la liberal. Él empieza su camino en el Partido Socialdemócrata de Alemania. Sin embargo, ¿verdad? A él no le dan, digamos, la oportunidad de crecer dentro de este partido y él decide salirse y crear su propio partido. Este partido, ¿verdad? Es el Partido Nacional Socialista Alemán, que ustedes lo tienen ahí en el párrafo cuarto de la página 71. Ahora, este partido, ¿verdad? Es importante tenerlo claro. Es un partido que ustedes ven el nombre, trata de unificar a los seguidores de ambas ideologías, de izquierda y de derecha. Ahora veamos el nombre, dice Partido Nacional. Bueno, ahí falta una palabra que sería Partido Obrero Nacional Socialista Alemán. Cuando vemos el nacional y alemán, es un partido que evidentemente está centrado en Alemania, en los intereses de Alemania, y es un partido liberal, ¿okay? Nacionalista. Si vemos las otras dos palabras por las cuales está compuesto su nombre, que es obrero socialista, es un partido que trata de atraer también a los seguidores del comunismo. ¿Por qué? Bueno, porque este partido realmente a Hitler no le interesaba tanto una cuestión ideológica, sino tener el apoyo de la población. Empieza como un líder populista, ¿ok? Y va ganando poco a poco más adeptos a su partido. Esto es importante tenerlo claro porque el partido nazi, ¿verdad? Que es como se le conoce en abreviatura, no llega al poder prácticamente por la fuerza, sino que la población lo fue apoyando poco a poco. Y esto es importante tenerlo ahí claro, ¿verdad? Es decir, por medio de la democracia, por medio de la democracia y del apoyo popular, se llega a una dictadura, ¿ok? Se puede llegar a una dictadura. Y ese apoyo popular en crecimiento ustedes lo pueden ver en los últimos párrafos de la página 71, ¿ok? Primeramente en el 30 tienen 18.25% de votos en las elecciones, luego en el 32 pasa el 37.5%, ¿verdad? Y dentro del parlamento, el partido nazi ya había tenido un gran apoyo, tenía varios diputados. Ahora, el partido nazi llega al poder cuando Hitler es nombrado canciller. ¿Y quién lo nombra canciller? Bueno, como dice el primer párrafo aquí en la presentación, fue Paul von Hindenburg. Hindenburg era el presidente de Alemania en ese momento. Recuerden en cívica, ¿verdad? Cuando vimos los regímenes políticos, que Alemania tiene dos autoridades. El presidente, que sería el jefe de Estado en Alemania, y el canciller, que sería el jefe de gobierno. Jefe de Estado se encarga de los asuntos exteriores, jefe de gobierno se encarga de los asuntos internos del país. ¿Ok? Ahora, ante la presión popular, ante la presión en el parlamento,
Hindenburg se ve obligado a nombrar, porque ese era el procedimiento, a Hitler como canciller. ¿Ok? Y eso ocurre en 1933. En 1933, Hindenburg nombra a Hitler como canciller de Alemania y Hitler asume esa posición de gobernante del país. ¿Ok? Ahora, Hitler no podía gobernar libremente, pues obviamente Alemania en ese momento seguía siendo una república liberal y el Parlamento o Reichstag era quien tomaba las decisiones. Es como aquí, ¿verdad? Por ejemplo, el presidente de Costa Rica no puede hacer nada si no tiene la aprobación de la Asamblea Legislativa. Igual sucedió en Alemania. Hitler no podía hacer nada si no tenía la aprobación del Reichstag, ¿ok? Ahora, ¿qué hace Hitler? Hitler lo que hace es empezar a atacar al Parlamento alemán, al Reichstag, hasta tal punto que obliga a los del Parlamento a darle todo el poder absoluto a él como gobernante. Hindenburg ya para esta época pues había fallecido. ¿Cómo logra esto Hitler? Bueno, en una noche el edificio del Reichstag es incendiado y Hitler como canciller tiene la obligación de investigar el incendio del edificio del Parlamento y culpa a los comunistas y socialdemócratas del incendio del Reichstag. A partir de ahí empieza una persecución contra los comunistas y los socialdemócratas. Los reúne al Parlamento en general, los reúne en un establecimiento escogido por él y cuando ya él procede a proponerle al Reichstag o al Parlamento que le den los poderes absolutos para poder gobernar Alemania en medio de esa crisis, los diputados, digamos, y los parlamentarios se niegan, los comunistas y los socialdemócratas. Ante esa negativa, lo que hace Hitler es llevar a su cuerpo armado, que eran las SA, ¿verdad? Que luego van a ser convertidas en las SS, que son las fuerzas del partido nazi, las SA, los lleva armados y obliga a los diputados comunistas y socialdemócratas a votar a favor de su propuesta de tener todos los poderes en una sola persona. Ante esa presión, evidentemente el Parlamento vota a favor y a partir de ese momento Hitler se convierte en el dictador de Alemania. Y como primera acción militar dictatorial de Hitler, lo primero que hace es eliminar al Reichstag o el Parlamento. Y así queda él prácticamente como el único gobernante y da fin a la República de Weimar e inicia lo que él llamó como el Tercer Reich o el Tercer Reino o Imperio. Así es como Hitler llega al poder. ¿Okay? Ahora dice, camino a la Segunda Guerra Mundial. En 1935, y aquí estamos ya en la página 73, Alemania incorporó los territorios del Sarre, región que estaba en manos francesas. Vean que ya empieza Hitler a tomar venganza de lo que se había establecido en el Tratado de Versalles, de que ellos no podían tomar ninguna acción militar. De hecho, antes de empezar con estas acciones militares, evidentemente Hitler empezó a equipar militarmente, ¿verdad?, con armamento a su ejército, a incorporar más soldados, más de 100.000 de lo que era permitido en el Tratado de Versalles. Empieza a desobedecer el Tratado de Versalles en los asuntos militares y empieza a tomar posesión de algunas regiones de los países, principalmente Francia, que le habían obligado a firmar el Tratado de Versalles. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué entonces no iniciaron inmediatamente los franceses un ataque? Bueno, recuerden que ellos estaban en ese momento saliendo de la crisis económica y cada país estaba más interesado en entender los problemas económicos internos que involucrarse en otra guerra que podía traerles peores consecuencias económicas. Entonces vamos a tener esa primera intervención de Hitler en Francia. Ok, luego se da una invasión a la región de Renania, que estaba localizada en la frontera
oeste de Alemania. También se da una intervención, un apoyo, digámoslo así, de parte de Alemania a la Guerra Civil Española, apoyando a Francisco Franco, que ya lo había mencionado, ¿verdad? Era el tercer dictador en Europa en esta época. Y en 1838 Alemania entró en Austria, ocupó el país. En octubre de ese mismo año se apoderó de la región de los Sudetes, que era la zona colindante con Checoslovaquia y Alemania. Ahora, estos últimos hechos de Austria y de los Sudetes es lo más importante. ¿Por qué? Bueno, porque primero Austria realmente, bueno, se anexa, no hay una invasión militar de Alemania, sino que Austria, ante una posible invasión, decide voluntariamente, entre comillas, unirse o anexarse a Alemania. Y luego los Sudetes de Checoslovaquia, o en Checoslovaquia, Alemania sí se los quita militarmente. Y aquí sí es importante, ¿por qué? Porque esto hace que Inglaterra y Francia quieran conversar con Alemania. Y los tres se van a sentar. Se sientan los tres países y acuerdan que Alemania va a detener su expansión, que está empezando nuevamente, para que los países se puedan concentrar en arreglar los asuntos económicos internos. Ese es un acuerdo al cual llega Hitler con Francia e Inglaterra luego de la invasión a los Sudetes en Checoslovaquia. Sin embargo, pues evidentemente ya sabemos que esto no se va a cumplir. Sin embargo, es lo que mantiene a Francia e Inglaterra en una posición neutra, ¿verdad? Para no empezar otra guerra con Alemania. Aquí también es importante que Hitler encuentra un aliado muy importante en Benito Mussolini, el dictador de Italia, y van a firmar varios pactos. En la página 73 ustedes tienen el primero que ellos van a firmar, que es el eje Roma-Berlín en octubre de 1936, ¿verdad? Y luego también se va a dar la firma del pacto de acero entre estos dos países, que se van a apoyar militarmente en su expansión luego durante la Segunda Guerra Mundial. También Hitler firma un acuerdo con Japón, que es el acuerdo del Anticomintern, y este acuerdo lo que establece es que en caso de que la Unión Soviética quiera expandirse, pues Japón iba a apoyar a Alemania en un ataque conjunto contra la Unión Soviética. ¿Okay? Ese Anticomintern significa anticomunismo, es decir, lo que buscaban tanto Japón como Alemania era detener una posible expansión de la Unión Soviética ya fuera por Asia o por Europa. Dice: las acciones de Hitler fueron vistas con precaución por Francia y el Reino Unido, así que decidieron enfrentarse al avance alemán. En agosto del 39 los británicos, franceses y polacos firmaron un pacto mediante el cual Francia e Inglaterra se comprometían a defender a Polonia en un eventual ataque alemán. ¿Okay? Vean que aquí se están conformando nuevas alianzas, como en la Primera Guerra Mundial. Se llegan a acuerdos, ¿verdad?, entre los enemigos, pero eso es algo momentáneo. Ahora, lo que está en rojo en la presentación es lo que provoca, es el detonante de la Segunda Guerra Mundial. Y eso sí, se lo tienen que aprender bastante bien. Dice: esto no impidió que el 1 de septiembre de 1939 Alemania invadiera a Polonia. 2 días después, Inglaterra y Francia le declararon la guerra a Hitler. Y es aquí donde inicia la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la invasión de Alemania a Polonia es el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Y aquí también algo importante que ya ahorita lo vamos a ver es que esta invasión, recuerden que ya Alemania había firmado un acuerdo con Francia e Inglaterra para no seguir con las expansiones. Sin embargo, Alemania se anima a realizar esta invasión porque había firmado antes de realizar la invasión a Polonia un acuerdo con la Unión Soviética, un acuerdo que se llamaba el Acuerdo de la No Agresión.
Vean lo astuto que era Hitler. Hitler podía firmar acuerdos con cualquiera y firmar un acuerdo en contra del que había firmado un acuerdo antes. Por ejemplo, vean que había firmado con Japón un acuerdo de anti-Comintern, es decir, un acuerdo para atacar a la Unión Soviética. Pero al mismo tiempo Hitler logra firmar un acuerdo con la Unión Soviética para no agredirse. Es decir, firma la paz y la guerra contra la Unión Soviética al mismo tiempo. ¿Verdad? Y eso le permite a Hitler esa astucia, digámoslo así, de jugar diplomáticamente con los países europeos, le permite precisamente avanzar en sus dominios. Por ejemplo, otro ejemplo que tenemos ahí es cómo jugó con Francia e Inglaterra. Por un lado, firma que no va a seguir con las expansiones, ¿verdad? Pero por otro lado firma un acuerdo con la Unión Soviética, que es el de no agresión, pero que en donde se decía que ambos países, tanto la Unión Soviética como la Alemania nazi, iban a invadir Polonia y apoderarse de la mitad cada una. Entonces, vean cómo Hitler sí era muy astuto hablando diplomáticamente, ¿ok? Y no se sabía realmente con qué iba a salir este personaje, ¿verdad? Si no era un personaje diplomático para confiar. Muy bien. Entonces, una vez que Alemania realiza la invasión a Polonia, se activa el pacto de no agresión y la Unión Soviética, en septiembre del 39, también hace lo mismo que Alemania. Y Stalin invade a Polonia también, por el lado oriental. Entonces, Polonia queda dividida entre los dos países. La parte occidental queda en manos de Alemania y la parte oriental queda en manos de la Unión Soviética, ¿verdad? Un asunto que se había pactado en el pacto de la no agresión, valga la redundancia. Dice que luego de esta invasión a Polonia, los nazis ocupan prácticamente toda Europa. Ahora, esto lo hacen por medio de una estrategia militar que se llamaba la Guerra Relámpago. Esta Guerra Relámpago era invadir los países sin previa declaración de guerra y tomarlos por sorpresa. Primero con un ataque aéreo y luego enviar a sus soldados y tanques por vía terrestre inmediatamente. ¿Verdad? Era un ataque sorpresa. Así es como logra conquistar prácticamente a toda Europa. Que dice, invade Dinamarca, Noruega, luego sigue también la Unión Soviética invadiendo lo que es Estonia, Letonia, Lituania, luego Finlandia. A mediados o inicios de 1940, Alemania ocupa Bélgica, Holanda, Luxemburgo y la mayor parte de Francia. En Francia, ok, vean que en 1940, si Francia le había declarado la guerra en septiembre del 39, en menos de un año Hitler prácticamente se apodera de toda Europa occidental y deja sin poder conquistar una parte que se llamaba el gobierno de Vichy o la Francia de Vichy. En la página 75 ustedes pueden ver ese mapa, ¿verdad? Cómo se va expandiendo Alemania. En Francia, en el caso de Francia, ¿verdad? La parte que está en amarillo claro, esa es la parte conquistada por los nazis y la parte que no fue conquistada, digámoslo así, por los nazis, totalmente fue el gobierno de Vichy. Ahí se mantiene Francia, digámoslo así, en libertad, ¿ok? Pero tampoco era una libertad muy abierta, ¿verdad? Siempre estuvo en peligro, ¿ok? Dice, el gobierno británico encabezado por Winston Churchill desestimó las ofertas de paz de Hitler y continuó la lucha. En junio de 1940 los alemanes bombardearon puntos estratégicos británicos, pero Reino Unido no cedió y Hitler mandó de nuevo los ataques hacia las ciudades causando grandes pérdidas materiales y humanas. El Reino Unido recibió un ataque fuertísimo desde el punto de vista aéreo. Bueno, Winston Churchill, es que ustedes tienen en la página 74, en la fotografía al final de la página, fue arrasado Londres fue arrasado completamente y aún así el Reino Unido no cede, se mantiene como un país
prácticamente libre. ¿Qué es lo que salva al Reino Unido? Que es una isla. Entonces, Hitler, aparte del ataque aéreo, no podía hacer otra cosa. Es decir, sus tanques y sus soldados a pie no podían entrar al Reino Unido de una manera fácil, ¿verdad? Sin embargo, sí logró destrozar muchas ciudades inglesas. Ahora, en el frente oriental, en el lado oeste, dice, en junio de 1941 Alemania rompió el pacto de no agresión que tenía con la Unión Soviética. Hitler anhelaba hacerse de la zona occidental de la Unión Soviética y a esto se le llamó la Operación Barbarroja. La Operación Barbarroja es la invasión de la Alemania nazi a la Unión Soviética. Ahora, la idea era, ¿verdad? Precisamente hacer la guerra relámpago igual en la Unión Soviética como se ha hecho en todos los demás países. Sin embargo, la Unión Soviética, el territorio de la Unión Soviética es mucho más grande. Y Moscú, si ustedes lo ven en la página 75, realmente estaba lejos de Alemania. Entrar a la Unión Soviética no era algo sencillo, ¿verdad? Y se llevaba más tiempo. Aún así, Hitler trató de invadir a la Unión Soviética con la estrategia de la guerra relámpago. ¿Qué es lo que sucede en el caso de la Unión Soviética? Bueno, que vamos a tener, o van a tener, o se van a encontrar los alemanes, los nazis, con el factor del clima. Ya eso ahorita lo vamos a ver más adelante cuando empiece el retroceso. Pero si no va a tener los mismos resultados positivos que tuvo Hitler en el resto de Europa. ¿Okay? Luego, la guerra en el Pacífico. El 7 de diciembre de 1941, una flota japonesa atacó por sorpresa a la marina estadounidense en la base naval de Pearl Harbor en Hawái. Esto provocó que Estados Unidos ingresara a la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Y aquí también el asunto empieza a cambiar. Japón, aliado de la Alemania nazi, recuerden el pacto de Anti-Comintern, también era un imperio en ese momento igual, y estaba en plena expansión por todo el Océano Pacífico, conquistando islas. Se había apoderado también de una muy buena parte de China y trataba de expandir su imperio por el Pacífico. Sin embargo, por el Pacífico tenía el obstáculo de las bases navales estadounidenses que este país tenía, y decide, ¿verdad?, para eliminar o debilitar esa expansión estadounidense, atacar su principal base naval que tenía en Hawái, que era Pearl Harbor. ¿Okay? Ahí, hasta ese momento, las potencias del eje, que ustedes lo pueden ver ahí en la imagen, que era uno de los bandos, tenían las de ganar. Tenían un avance, habían conquistado muchísimos territorios, estaban en su mejor momento. ¿Okay? Las potencias del eje eran la Alemania nazi, Italia y Japón. Contra, ¿verdad? Ya después de 1941, el Reino Unido, Estados Unidos, que ingresa a la guerra, Francia y la Unión Soviética por el otro lado. ¿Okay? Entonces vamos a tener esos dos bandos durante la Segunda Guerra Mundial. Ok, ¿cómo se da el retroceso nazi? El retroceso nazi empieza principalmente por la mala estrategia que se realizó en la Unión Soviética. Sin embargo, también se le van a unir otros dos hechos importantes que ahorita vamos a ver. ¿Okay? Dice, en el 42, el ejército alemán sufrió su primera derrota en el Alamein. Esto estaba en África. Ahora, lo de África realmente no era algo que le importara a Alemania. Este territorio de africano fue conquistado por Italia, por Benito Mussolini. Italia sí tenía mucho interés en conquistar las costas que tenía al frente, digamos hacia el otro lado del Mediterráneo, de África. Y Alemania pues apoyaba a Italia, ¿verdad?, en su expansión territorial sobre África. Italia siempre fue, como ya lo he dicho, lo dije cuando vimos la Primera Guerra Mundial, un país muy débil desde el punto de vista militar. Y Alemania siempre se vio obligada a reforzar al ejército italiano en sus posesiones. Y la primera derrota, aunque para Alemania realmente no fue muy importante, fue esta, ¿verdad?, en el Alamein, en África. Sin embargo, dice más adelante en ese párrafo que el segundo punto de inflexión
fue lo que ocurrió en 1943 en la ciudad rusa de Stalingrado. Y Stalingrado se lo tienen que aprender. De hecho, hay una película, por si la quieren ver, que se llama así, igual, Stalingrado. Y aquí es cuando empieza la caída de los nazis o la derrota de los nazis en Europa. La guerra relámpago de la Operación Barbarroja no funcionó. Y cuando los nazis ingresaron al territorio soviético, cuando ya estaban muy cerca de Moscú, los atrapa el invierno ruso. Y el invierno ruso es uno de los más fuertes que existen en el mundo. La gente, los nazis, no iban preparados para un invierno. Recuerden que estamos hablando de nevadas, de temperaturas muy bajas, ¿okay? En esta región del planeta. Ellos iban pensando en una guerra relámpago, una guerra rápida, de sorpresa, como lo habían hecho en el resto de Europa. Sin embargo, los agarra el invierno ruso debido a que los soviéticos se logran defender y por lo menos frenar el avance alemán cerca de Moscú. Los agarra el invierno y eso les pasa factura a los soldados nazis. ¿Por qué? Bueno, porque están muy lejos de su hogar, los alimentos no llegan tan rápido como debía, no tienen la ropa necesaria, el armamento no estaba preparado, no era el idóneo para una guerra en invierno y por lo tanto van a tener un montón de dificultades para poder avanzar en la guerra. ¿Okay? Es en Stalingrado donde prácticamente se estanca la guerra. La guerra de Stalingrado va a ser una de las más sangrientas durante la Segunda Guerra Mundial. Se llevó meses de lucha en esta ciudad, quedó completamente devastada. La gente de la Unión Soviética peleaba como soldados. Niños, mujeres, ancianos eran obligados por la Unión Soviética, por Stalin, a tomar un arma y pelear contra los nazis. Fue una guerra sangrienta tanto para los soviéticos como para los nazis. Sin embargo, al final logran ganar los soviéticos y obligar a los nazis a retroceder hacia su país. ¿Okay? Aquí empieza el retroceso. Empieza el retroceso de los nazis. Tenemos otro hecho muy importante, que es el 6 de junio de 1944. Y quiero que ahí se establezcan en la página 79. ¿Okay? Y es el conocido Día D. El Día D fue el desembarco de los aliados, es decir, estamos hablando de soldados británicos y de soldados estadounidenses en la costa de Normandía, en Francia. Eran prácticamente 1 millón de soldados que iban en barco desde el Reino Unido hasta la costa de Francia para realizar una invasión general, bueno, digámoslo así, multitudinaria de soldados en esa costa de Francia para poderla liberar. Ahora, quiero que tengan más o menos como la idea de lo que es desembarcar en una playa, ¿verdad? Es decir, los barcos no podían llegar hasta la orilla de la playa. Tenían que quedar cientos de metros antes, ¿verdad? Y los soldados bajar y llegar a la costa, es decir, a la playa, en algunas lanchas. Era una playa amplia, es una playa amplia, no se pueden ocultar, ¿verdad? No son playas con una gran vegetación como las que tenemos en muchos casos aquí en Costa Rica, sino una playa completamente despejada y muy amplia, y que en las partes altas realmente estaba el ejército alemán esperando a los soldados aliados. ¿Okay? Cuando los estadounidenses y británicos desembarcan y logran llegar a la playa, eso también se convierte en una masacre. Porque conforme van llegando a la playa y desembarcando en las lanchas, los soldados nazis desde lejos los empiezan a acribillar. ¿Okay? Sin embargo, debido a la cantidad de soldados que había llegado, ¿verdad? Desde el Reino Unido, logran ingresar a Francia y empiezan a obligar a los nazis también a retroceder en el frente occidental y regresarse a Alemania poco a poco. ¿Okay? Dice, finalmente, bueno, a partir de ahí, de esos dos hechos,
que es el retroceso a partir de Stalingrado en el frente oriental y el retroceso a partir de Normandía en el frente occidental, se empieza una carrera entre la Unión Soviética y contra, digámoslo así, Estados Unidos, Francia e Inglaterra por ver quién llegaba primero a Berlín y derrotaba de primero a Hitler. Porque el que hiciera eso de primero era el ganador de la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto iba a poder ser quien pusiera los términos de los tratados. Entonces había empezado una carrera. Esa carrera después, más adelante, la vamos a ver, se va a intensificar con lo que se conoció como la Guerra Fría. En la página 79 ustedes pueden ver esa carrera. En morado, ¿verdad? Lo que se da, dice ofensivas de los aliados occidentales, eso es, se da a partir, todas esas flechas, a partir de el desembarco en Normandía. Pónganle en atención a Italia. En Italia también hay unas flechas que indican una invasión de los aliados hacia Alemania desde Italia. Ahora, Italia, vean que la invasión aliada viene desde donde dice Malta, ¿verdad? Desde el sur. Los aliados habían ganado los territorios a Italia y a Alemania en África y de África se pasan a Italia. Cuando eso sucede, Benito Mussolini trata de huir hacia Alemania buscando la protección de Hitler. Eso lo tenemos en la página 78 y si quiere lo podemos leer en el primer y segundo párrafo, ¿okay? Dice, un año más tarde, después de la guerra en Alamein, en África, un año más tarde, tropas alemanas e italianas fueron acorraladas por británicos y estadounidenses y obligadas a emprender la retirada. Con el triunfo en África, los aliados tuvieron el camino libre para ingresar a Europa desde la isla italiana de Sicilia, que es donde más o menos ustedes ven el nombre Malta. La invasión de Sicilia para acceder a Italia continental comenzó en julio de 1943. Los aliados fueron ganando terreno, como se aprecia en la figura 15 de la página 79. El avance provocó la destitución de Benito Mussolini por el rey Víctor Manuel III y la rendición de esta nación. Desde entonces, Italia pasó a formar parte del bando de los aliados y Roma fue liberada en junio de 1944. En abril de 1945, toda la península itálica estaba en manos de los aliados. ¿Qué pasó con Benito Mussolini? Benito Mussolini había huido hacia Alemania. Si ustedes ven el mapa en la página 79, en aquella época limitaban, ambos tenían una frontera en común, pero a pocos metros de llegar a la frontera, a Benito Mussolini lo capturan los socialistas italianos. Lo capturan con su esposa, se lo llevan a una de las ciudades del norte de Italia, lo linchan, se lo dan a la población los golpea aún más, los asesina a golpes. Luego de que son asesinados a golpes, los cuelgan, les prenden fuego. Y una vez terminado el fuego, los dejan tirados en las plazas para que se los comieran los perros. Ese fue el final de Benito Mussolini y de su esposa. Y evidentemente eso llegó a oídos de Hitler. Eso va a ser importante porque Hitler al final de la guerra va a tomar una decisión basándose precisamente en lo que le había sucedido a Benito Mussolini. ¿Ok? Entonces dice, al final, en 1945, los soviéticos llegaron a Berlín y una gran lucha se desató en las calles. Ahora, esta lucha, igual que sucedió en Stalingrado, era el ejército rojo, es decir, el ejército soviético, peleando contra niños, mujeres, ancianos, que estaban defendiendo Berlín. Porque Hitler también los había obligado. En este momento, Hitler está ya muy enfermo y está encerrado en un búnker en Berlín. ¿Okay? Sin embargo, la población alemana, por lealtad a su Führer, ¿verdad? Decide pelear hasta el último momento contra los soviéticos. Ante la victoria rusa, Hitler se suicidó. Eso ocurrió el 30 de abril del 45. Junto a su esposa Eva Braun.
y la guerra culminó con la rendición incondicional germana el 8 de mayo de 1945. Y esa rendición la firma uno de los altos mandos del ejército alemán. Ahora, hay muchas teorías sobre lo que sucedió con Hitler ese 30 de abril. En realidad ya está comprobado que sí se suicidó en el búnker. Su cuerpo fue semi quemado y los restos se los ya había llevado la Unión Soviética y los mantuvo en secreto hasta que cayó esta nación en 1991. Es mentira que Hitler sobrevivió, que escapó hacia algún país como Argentina u otro en el mundo. Y sí se suicidó el 30 de abril de 1945. Así termina el Tercer Reich y la vida del Führer. ¿Okay? Ahora, la guerra no termina con la rendición de Alemania el 8 de mayo del 45. Quedaba todavía Japón. ¿Qué sucede con Japón? Bueno, Japón sigue peleando una guerra contra Estados Unidos. Esa guerra ustedes la tienen en la página 80. Y en el 45 se dieron dos batallas importantes, que es la de Iwo Jima y Okinawa. Y quedaron ganadas por el ejército estadounidense. Ahora, dice que Japón se negaba a rendirse ante los Estados Unidos. Aquí hay que tener algo claro. Japón, en realidad, el que firmaba la rendición era el emperador de Japón en ese momento. Sin embargo, Japón había recibido dos ofertas de rendición. Una de parte de los Estados Unidos y otra de parte de la Unión Soviética. No era que Japón no quería rendirse, era que Japón estaba analizando cuál de las dos ofertas de rendición eran la mejor. Ahora, ya la Unión Soviética se había proclamado como la gran ganadora de la Segunda Guerra Mundial, porque fueron los que llegaron primero a Berlín y además lograron eliminar al régimen nazi. ¿Okay? Entonces, en realidad, la Unión Soviética ya era la ganadora de la Segunda Guerra Mundial. Japón era un asunto pendiente, pero a Estados Unidos le interesaba muchísimo que Japón se rindiera ante ellos para lograr un contrapeso de poder ante la Unión Soviética y no salir como perdedores de esa guerra, ¿okay? O como los que no ganaron nada en esa guerra, y evitar que la Unión Soviética se llevara el crédito de terminar la guerra tanto en Europa como en el Pacífico. Ante esa presión, Japón empieza a analizar y se tardó mucho en ese análisis que tenía de las dos ofertas de rendición de la Unión Soviética y estadounidense. Estados Unidos, al ver que Japón en realidad se estaba inclinando más por la opción de la Unión Soviética, que le daba más garantías, decide utilizar las bombas atómicas contra Japón y la tira en dos ciudades diferentes, en Hiroshima y Nagasaki, el 6 y el 9 de agosto de 1945, con el único fin de obligar a Japón a firmar la rendición que le había propuesto Estados Unidos, y también con la idea de demostrarle a la Unión Soviética cuál era su poder militar real. Aquí es cuando empieza oficialmente, lo podemos decir, la Guerra Fría, porque es una demostración de fuerza que hace Estados Unidos innecesaria, porque Japón ya no estaba peleando prácticamente, estaba analizando la rendición, pero es una demostración de fuerza de Estados Unidos para la Unión Soviética, para decirle cuál era su poder militar en ese momento. ¿Okay? Ante tal ataque que sufrió Japón, se vio obligado a firmar la rendición que Estados Unidos le había propuesto el 2 de septiembre de 1945. Y en ese momento sí termina oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Acuerdos que se van a dar luego de terminada la guerra. Dice, los presidentes de Estados Unidos, de los estados victoriosos,
Debieron hacer esfuerzos para encontrar el mejor camino posible. Cuando la guerra llegaba a su fin, Roosevelt, que era el presidente de Estados Unidos, Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra o el Reino Unido, y Stalin, el gobernante de la Unión Soviética, se reunieron en la conferencia de Yalta, en Crimea. Ustedes pueden ver esa reunión en la página 81, ahí aparece la foto de ellos tres. Ahí está Winston Churchill, Roosevelt y Stalin, el dictador de la Unión Soviética. En febrero del 45, la decisión más importante fue la partición, no es la participación, perdón, ahí, es la partición de Alemania en diversas zonas de ocupación, y estos fueron resueltos de manera definitiva en la conferencia de Potsdam, cerca de la ciudad de Berlín, en el mismo año. En ella se resolvió que Alemania sería dividida entre Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y Francia. ¿Okay? Ahora, ¿por qué hacen esto? Bueno, porque dejar a Alemania unida, aunque con un gobierno diferente, como fue con la República de Weimar, no sirvió. Y ellos pretendían que dividiendo a Alemania entre los aliados, pues eliminaban de una vez por todas ese peligro de que Alemania quisiera tomar venganza nuevamente. Luego, en 1948 se celebró la Conferencia de Londres, en la que Estados Unidos, Reino Unido y Francia acordaron la unificación de Alemania en un solo estado, la República Federal de Alemania. Y también en Potsdam se fijaron en los daños causados por Alemania que debía entregar a los países más afectados. Ahora, si ustedes ven el mapa que está en la página, aquí a la par en la presentación, podrán ver cómo quedó Alemania. Y en la página 82 también tienen ese mapa, ¿ok? La parte roja, en el mapa de la presentación que están viendo aquí, esa es la República Federal Alemana. Esa es la Alemania que va a ser gobernada por Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Y la parte que ustedes ven con líneas azules y blancas, esa es la República Democrática Alemana. Y esa es la Alemania que va a ser controlada por la Unión Soviética. Así como Alemania fue dividida entre ellos, también su ciudad capital, Berlín, fue dividida también. Una parte que iban a gobernar Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y otra parte que va a gobernar la Unión Soviética. A partir de ahí es cuando se construye mucho más adelante, ¿verdad? No en este momento, pero sí más adelante en el contexto de la Guerra Fría, es cuando se construye el muro de Berlín, debido a esa división. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con el resto de Europa? Europa también va a ser dividida entre los vencedores. Dice, la Unión Soviética incorporó el sector de Polonia, los estados bálticos de Estonia, Lituania y Letonia, una parte de Finlandia y Rumania. ¿Okay? Ahora, si ustedes ven en la página 82, todos los países que voy a nombrar formaron parte luego de la Unión Soviética o quedaron bajo la ideología comunista. No eran de la Unión Soviética, pero tenían la misma ideología y por lo tanto tenían gran influencia de la URSS. Países que quedaron como comunistas después de la guerra: la República Democrática de Alemania, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Albania, Bulgaria, Rumania. ¿Okay? Todos esos países quedaron en el bloque soviético. Los demás, ¿verdad? Al lado oeste, a la Europa occidental, quedaron como países liberales. ¿Okay? Dice, Polonia se agrandó con Prusia Oriental. Recuerden que Prusia era aquella parte que Alemania siempre quiso conquistar desde la Primera Guerra Mundial porque lo veía como el lugar de origen del pueblo germano. Sin embargo, en los acuerdos se le da esta parte a Polonia, se le quita a Alemania y se le da a Polonia, mientras los estados balcánicos como Serbia, Croacia, Montenegro se unificaron en Yugoslavia y Yugoslavia se convierte en un país socialista. Por su parte, en el lado del Pacífico, Corea, que fue invadida por Japón, se dividió en la República de Corea Popular de Corea al norte bajo dominio soviético y la República de Corea al sur bajo dominio estadounidense. Los efectos de esta guerra. Bueno, todos sabemos que fue una guerra sangrienta,
que dejó un alto costo económico. Alemania quedó completamente devastada, todas las ciudades fueron destruidas por los ataques de los aliados. El costo económico fue enorme, pero lo más importante tal vez es el costo humanitario. Dice, esta guerra se considera como la catástrofe humanitaria más grande de la historia. Se cuentan alrededor de 55 millones de fallecidos, y de estos más de la mitad fueron civiles, es decir, no eran soldados. Que los heridos sumaron unos 35 millones de personas. A esto también hay que recordar el asunto de la Shoah o el Holocausto judío, en donde mueren 6 millones de personas en los campos de concentración y exterminio realizados por los nazis. Es la ejecución contra un pueblo por sus creencias, la única ejecución organizada por un Estado, y que pues obviamente tuvo un impacto importante contra la población judía en Europa. Más adelante, si hay tiempo, pues ya veremos más a profundidad lo de la Shoah, para ver sus causas, cómo se entiende y cuáles son sus efectos hasta el día de hoy. Naciones como la Unión Soviética y Yugoslavia perdieron entre el 10 y el 20% de su población. Muchas personas se vieron obligadas a dejar sus hogares y trasladarse a otras zonas con el fin de protegerse. Es decir, una de las grandes consecuencias de esta guerra es su gran costo humano, ¿verdad? Fue una guerra que, a pesar de no ser, digámoslo así, tan sangrienta desde el punto de vista militar, desde el punto de vista civil, sí lo fue, ¿verdad? Mucha gente inocente, niños, bebés, madres, ancianos, fueron perseguidos. En el caso de los judíos, por cuestiones culturales, por ejemplo, también los gitanos, los testigos de Jehová por un asunto religioso, por orientación sexual, los homosexuales fueron perseguidos también, y también personas con alguna discapacidad fueron tratados igual que los judíos en los campos de concentración y exterminio. Entonces, evidentemente fue una guerra desde el punto de vista humano muy, muy sangrienta, y que demostró el lado más feo del ser humano, ¿verdad? Recuerden que también hubo muchos experimentos médicos, científicos con personas como si fueran animales, y pues evidentemente eso no se había visto nunca en la historia de la humanidad. Excesos de la guerra, dice: el desprecio de los totalitarismos por la vida humana, el antisemitismo profesado por el nazismo, esto estamos hablando del odio a los judíos, la violencia con la que los nazis intentaron llevar a cabo su plan de acción, los avances tecnológicos que permitieron provocar muertes en serie. La guerra causó un trauma moral y el cuestionamiento de los valores en los que descansaba la civilización occidental. Al terminar la guerra, se hizo necesario establecer acuerdos sobre la forma en que se iba a reglamentar la paz. Por eso se crea la Organización de Naciones Unidas, que una vez finalizada la guerra, las potencias ganadoras abocaron a la construcción de un nuevo orden mundial. En la Conferencia de San Francisco del 45, representantes de 51 países dieron origen a la Organización de Naciones Unidas, la ONU. La finalidad de este fue dar respuesta al anhelo de establecer un sistema que garantizara la paz. Sus objetivos fijados fueron la Carta de las Naciones Unidas, y fueron los siguientes principios: mantener la paz y seguridad internacional, reconocer el derecho a la libre determinación de los pueblos, desarrollar y estimular los derechos y las libertades, y cooperar pacíficamente en asuntos económicos, sociales y culturales, educativos y sanitarios. Recuerden también que gracias a la ONU, ¿verdad?, estos acuerdos, y como consecuencia, y para dar una solución y una respuesta para que esto no volviera a suceder en cuanto al odio humano, se crea la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, para que las atrocidades que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial pues no volvieran a ocurrir. Y con esto pues terminamos la explicación del tema de la Segunda Guerra Mundial. Cualquier consulta me la pueden hacer por escrito, solamente por medio de la plataforma ya que ustedes pues conocen.